también está haciendo los deberes en este ámbito, que también se está tomando en serio toda esta problemática, y ya cuenta pues, con objetivos desde el punto de vista de reducción también. El 35% de la electricidad debe ser producida a través de fuentes de energías limpias, y al mismo tiempo, y será algo de lo que se comente en la charla de hoy, pues se cuenta con un marco normativo también que permite cuestiones como la microproducción o el net metering, ¿no? De alguna manera nos encontramos en una situación en la que pues, los edificios de hoy, pues ya se habla de sus edificios sustentables, sostenibles, pero en un futuro cercano, yo creo que hacia donde nos estamos moviendo, pues esas edificios que van a ser altamente eficientes, autosuficientes y también, ¿por qué no?, productores energéticos, ¿no? Este evento, para nosotros ha sido un tema que hemos, pues, como les decía, desde hace algún tiempo hemos tratado de promover, y consideramos que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de compañías desarrolladoras como las que nos están acompañando hoy, porque de alguna manera invertir en sostenibilidad para un desarrollador supone cuestiones como ahorros desde el punto de vista de la demanda, ahorros en los consumos, y además también, con los últimos cambios en la legislación mexicana, pueden producir también su propia energía, consumirla, almacenarla o venderla, ¿no? En este sentido, los objetivos del evento que vamos a llevar a cabo hoy, en este evento se va a exponer algunas de las últimas tendencias en edificios de alta eficiencia energética, y se va a dar a conocer el marco regulatorio energético aplicado a la edificación en México. Es un marco que es avanzado, pero desconocido, ¿por qué no?, por los usuarios e inversores, inversionistas, el cual ya permite planteamientos de edificios de consumo casi nulo, ¿vale? En el evento de hoy se estarán dando respuesta a algunas preguntas como qué son los edificios de consumo nulo, qué es la microgeneración energética, cómo puede un desarrollador incorporar sistemas de microgeneración energética a sus proyectos y qué beneficios obtenemos al generar energía en nuestros edificios. Contamos con un panel de lujo en el cual nos está acompañando el señor Don de Buen, director general de la Comisión Nacional de Suficiencia de la Energía, que hablará del marco normativo en materia, así como estrategias ligadas al aprovechamiento sustentable de energía en México. Contamos también con la Comisión Reguladora de Energía, con el señor Edgar López, y que nos estará hablando sobre el marco, sobre la regulación para fuentes de energía renovables aplicadas a la microgeneración, así como su tramitología. Y también de parte de IDOM pues, contamos con la participación del director del área de consultoría de arquitectura de IDOM a nivel global, que es el arquitecto Jesús María Superregui, que nos estará hablando de un caso práctico de aplicación de edificación sostenible, ¿vale? Que es un caso que nosotros hemos desarrollado como compañía. Comentar también que en IDOM esto es una realidad a día de hoy. Nosotros en varios de los proyectos en los que ya estamos trabajando ya podemos decir que son proyectos pues, con consumos o con emisiones como las que vamos a hablar hoy, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja muy importante como compañía, que es el hecho de venir del mundo de la ingeniería y de contar con un equipo multidisciplinar, de tal forma que al final, en todo nuestro enfoque desde el punto de vista de la edificación, podamos contar con la participación de ingenieros, consultores y arquitectos, por supuesto, que nos ayudan a dar una solución desde el punto de vista de eficiencia energética muy completa y muy avanzada, ¿no? Y esto básicamente, como decía, lo conseguimos porque contamos con una área de arquitectura que aporta las capacidades de diseño funcional y coherente, y también contamos con una área de ingeniería centrada en soluciones cuantificadas de estrategias activas y alta eficiencia. Quería darles a todos las gracias nuevamente por su participación, y también a la Cámara Española de Comercio, pues, que de alguna manera siempre nos apoya en llevar a cabo este tipo de eventos pues, que son de promoción, pero también como una manera en la cual IDOM pues, transmite a la sociedad mexicana pues, sus mejores prácticas y lo que podemos aportar como compañía de servicios, ¿no? Muchísimas gracias y espero que todos podamos entendernos. Muy buenos días a todos. Para quien no me conozca, soy Marcos Suárez, responsable de arquitectura aquí en México. Pues nada, darles la bienvenida a la Cámara Española de Comercio. Bueno, vamos a pasar a las tres ponencias. Nuestro primer ponente es Odón de Buen Rodríguez, es director general de la Comisión Nacional para el Uso de la Energía, es ingeniero mecánico de Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en energía y eléctricos por la Universidad de California en Berkeley. Fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, ha sido también consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía, energías renovables en México, etc.
América, en Sudamérica. Actualmente también es miembro del Consejo de la Comisión Electrotécnica Internacional, el más importante organismo de normalización eléctrica y electrónica del mundo. Y además también fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, ANES, de la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación y de la Red por la Transición Energética. Bueno, para nosotros es un placer, senador. Buenos días a todos. Agradezco la invitación de la Cámara Española de Comercio, de IDO, a poder platicar con ustedes esta mañana. Básicamente lo que voy a referir es cómo estamos ubicados en el tema de edificios de eficiencia energética en México. Realmente lo que plantea IDOM, y creo que lo vamos a ver en la tercera presentación, es una visión de futuro de lo que nos gustaría estar viendo en México desde ahora, porque además es posible en esta visión no solo de eficiencia energética, sino de integración de los edificios a la red eléctrica, lo cual técnicamente es posible, regulatoriamente es posible, pero por otro lado, y al mismo tiempo, y eso es quizá el punto más importante que voy a referir, es muy importante para la economía nacional. Hoy día, y es una estimación que hemos hecho de hace años en el cálculo 2005, si uno ve el balance nacional de energía, se encuentra con que el sector comercio y servicios no consume tanta energía. Pero resulta que la clasificación que se hace en México, que sale de la empresa eléctrica, mediana industria son usuarios en media tensión. Todos los edificios hoy día que aparecen en México de más de 10 pisos son de ese tipo de edificio. Uno ve la clasificación por estado, más bien el consumo por estado en Quintana Roo, y es impresionante la cantidad de mediana industria que tiene Quintana Roo. ¿Por qué? Porque son hoteles. Entonces, tenemos en el radar, digamos, formal de la política energética en México, los edificios se quedan abajo, pero como refiero aquí, si sumamos el consumo de lo que es un estimado de lo que no está calculado en las estadísticas nacionales, pero sumamos edificios en tarifa de mediana tensión y las casas consumen más que la industria. O sea, hay la idea esta de que el gran usuario de electricidad en México, la industria no, son las casas, son los edificios, las edificaciones donde vive la gente y donde trabaja la gente. Precisamente, debo actualizar esto, lo que se considera como mediana industria, de acuerdo a la clasificación de la empresa eléctrica, es el sector que más crece en cuanto a demanda de electricidad. Y además uno lo puede ver analizando, revisando los datos del crecimiento sectorial de la economía. Resulta que a partir del 2000 el sector servicios ha crecido más que la economía en total y que el sector de industria. Digo, basta con ver la Ciudad de México, pues a ver, ¿dónde estaba la planta de General Motors? Pues aquí cerca, hay otra planta de manufactura, ¿no? Hay un centro comercial. La planta papelera en el sur de la ciudad, no, ya no está la planta, ahora es otro edificio, son tiendas o son oficinas. Y se asoma uno a la Ciudad de México, afortunadamente para los arquitectos y constructores hay mucha construcción, y pues están apareciendo por todos lados. Yo no estoy viendo fábricas, yo estoy viendo edificios de oficina, bancos, escuelas, hospitales, y se va uno a otras partes del país y lo que está creciendo son este sector de servicios. Entonces es muy importante lo que está ocurriendo ahí. Y el sector eléctrico nacional, y afortunadamente hoy día ya el CENACE, que es aparte de la reforma energética, ya separó el CFE, Centro Nacional de Control de Energía, publica diariamente las curvas de demanda del sistema. Y es la curva, digamos, anual
Lo que se nota a medio camino es en esta época del año, el verano, y la mayor demanda del sistema eléctrico ocurre en los meses de calor. Inclusive, si vemos la curva de ayer, estos son 24 horas, podemos ver que en la tarde es la mayor demanda. ¿Por qué? Pues es la hora a la que se requiere el aire acondicionado. Entonces, el sector eléctrico del mexicano, su necesidad de inversión nueva está determinado por las necesidades de aire acondicionado, que es básicamente lo que ocurre en edificios. Digo, en ese sentido, si vamos a tener medidas de eficiencia energética en edificios, obviamente le vamos a competir a quienes ofrecen plantas eléctricas. O sea, la competencia, digamos, de quienes buscamos eficiencia energética en edificios es aquellos que hacen negocio de ofrecerle energía a los edificios. Y bueno, también el caso del sector residencial, pero esto tiene también que ver con el hecho de que se ha bajado el consumo de energía de equipos para refrigeración e iluminación. El aire acondicionado ha ido creciendo en peso. Por eso es preocupación nuestra hoy día en la CONUE, el tema de las normas oficiales mexicanas, el que produce la CONUE, que se deben reflejar en reglamentos de construcción. Digamos, en el diseño original, lo que es más caro modificar es el envolvente. Y en un país como México, que tiene buena irradiación y tiene zonas de clima cálido, pues es lo que determina su consumo de energía. Entonces, este diseño que hacemos en México, que bueno, yo tengo gran envidia de lo que ocurre en Europa, donde además de que las construcciones nuevas tienen que cumplir códigos o reglamentos de construcción que exigen aspectos de envolvente que reducen las ganancias de calor, también tienen que tener un certificado para que todos aquellos que se vayan a vender o rentarse a nuevos o usados, tienen que tener un certificado que refiere, digamos, a un indicador de su nivel de eficiencia energética. Y en México, desde en el año 2002, sacamos la norma, la 008, para envolventes en edificios comerciales, y no hemos logrado que esto se convierta en una práctica en los municipios. En 2011 apareció la norma para viviendas, y hoy estamos peleando, digamos, con Infonavit, con CONAVI, para que todo lo que tenga recursos públicos tenga las normas de la CONUE que nos ayuden a tener diseños que de origen que demandan menos energía precisamente por sus características de envolvente. En México, eso sí, tenemos un sistema muy robusto, 22 años de tener nuestro comité de normalización, 60 laboratorios de prueba acreditados y por la entidad mexicana de acreditación, aprobados por la CONUE. Entonces, todo el número es, en términos conservadores, los equipos que representan el 80% del consumo de energía en una casa, ya sea gas o electricidad, ya están normalizados. Inclusive, a ver, son tres zonas. La del medio es el promedio nacional, el de arriba son para clima cálido, el de abajo es para clima templado. Pero resulta que gracias a las... este es el año del 82, tuvimos un crecimiento del consumo promedio de casa en electricidad, y hoy día el consumo promedio de electricidad tiene una tendencia de crecimiento y es igual al de hace 25 años. Y de acuerdo a los datos del INEGI, la gente tiene cada vez más refris, con un mayor tamaño, tienen otros equipos eléctricos, pero gracias a este sistema robusto de normas, en México tenemos una tendencia en zona de clima templado. Si ven en zona de clima cálido, pues más bien lo estabilizamos, porque logramos reducir los consumos de lo que es el refrigerador, la iluminación, la lavada de ropa, pero no hemos, inclusive los equipos de aire acondicionado, pero lo que es la envolvente de las casas, no hemos podido establecerlo como una... el problema con estas normas es que tienen que ser aplicadas a nivel municipal. Precisamente, yo creo que es un reto para todos y es, digamos, un mensaje importante. El trabajo con los alcaldes de las ciudades
Las alcaldes de las ciudades no entienden el valor de la eficiencia energética en edificios, inclusive el valor del cambio tecnológico en edificios. Lo que va a presentar, entiendo, hoy es una visión del edificio no solo como un dispositivo que consume poca energía, sino también que la produce. En esta visión ya están integrados a las redes eléctricas, pero desafortunadamente los alcaldes no lo entienden, y es muy sorprendente en la Ciudad de México, no estoy reclamando a nadie, que como política de cambio climático no tiene el tema de edificios. ¿Y qué determina la competitividad de una ciudad como la Ciudad de México, que habla de ser una ciudad inteligente del futuro? Son los edificios. Si no tenemos formalmente una política que haga que los edificios sean más eficientes, que cuesten menos, que tengan una huella menor de carbono, y además que tengan una integración tecnológica que muestre a la Ciudad de México como un lugar de innovación, pues yo creo que no están identificando esto como tema. El asunto, y ya estaría terminando con esto, es que obviamente para una ciudad le ha preocupado más el tema ambiental, en la lógica de lo que los chilangos hemos sufrido muchos años, de los problemas de contaminación locales. La electricidad no es un problema de contaminación local, porque la generación ocurre en otro lado, pero al convertirse en un problema, digamos, de huella de carbono, y en un país donde la generación de electricidad sigue siendo dependiente de combustibles fósiles, pues sí, la huella de carbono en las ciudades va a ser mayor, y mientras no hagamos algo. Y la Ciudad de México no es un problema de temperatura, es un problema de radiación solar, es una buena oportunidad inclusive para esta posibilidad de hacer los edificios no solamente bajos en consumo, sino la posibilidad de generar su propia energía. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy día con la cooperación de la mesa, por cierto, tratando de promover, entre ellos en la Ciudad de México, que finalmente se integren estas normas que existen, que están establecidas por la ley, pero que requieren que sean asimiladas localmente. Y estamos también por arrancar un diplomado con la Universidad Autónoma del Estado de México para empezar a capacitar a autoridades municipales en temas de energía municipal, entre ellos de manera central el de los edificios, pero también hay otros temas relacionados con la generación de energía renovable, que en el caso, digamos, del ejemplo que nos va a plantear Ido, pues van a dar ruta, ¿no? O sea, entender el edificio no solo como un espacio que tiene que ser más cómodo, más eficiente, con menor huella de carbono, sino también como una estructura que puede permitir generar electricidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Bien, nuestro segundo ponente es Edgar López Sato, que viene por parte de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía en México. Es ingeniero eléctrico electrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con diplomados en finanzas, homologado con el ITSM y de regulación, por parte de la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y Competitividad. Cuenta asimismo con estudios en materias como generación de electricidad, fuentes renovables, ahorro de energía, cambio climático, captura y secuestro de CO2. Cuenta además también con 10 años de experiencia en la Administración Pública Federal en el sector energético. Actualmente se desempeña como director general adjunto de Administración de Permisos en la Coordinación General de Permisos de Generación Eléctrica de la CRE, puesto al cual ingresa en el 2014. Siendo sus funciones principales colaborar en la administración de los permisos de generación, como responsable de la valoración de los trámites de notificación, permisos y transferencias de los permisos de generación. Edgar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Agradezco a la Cámara de Comercio por la invitación, a Ivonne, por supuesto. Y bueno, yo, el área en la que
eléctrica. En ese sentido está hecha la presentación, aunque les voy a explicar, bueno, les voy a platicar más mejor, pero sí platicar un poquito de lo que sería todo lo que estamos viviendo en cuanto a la reforma energética. Bueno, primero, a finales del año pasado, teníamos cerca de 66.000 megawatts de capacidad instalada en el país, de los cuales, ¿qué es? Como 60% era de CFE, y todo el restante 35% de empresas privadas, ¿no? En el caso de edificios, de hoteles, hasta municipios que tienen algunos permisos, ellos principalmente están en este segmento de autoabastecimiento, aunque la verdad es que es poca la participación al momento. Pues hay cerca de 2.500 municipios en México, que es lo que decía pero no hay suficiente participación de ellos en la generación, sobre todo para obtener ahorros y poder sus consumos, sus facturaciones y eso. Si no me recuerdo, hay 5 permisos por decir en municipios. En el sector hotelero hay mucho más participación, aunque tampoco es demasiado. Según recuerdo, debe haber unos 20 o 30 permisos de hoteles, principalmente en Quintana Roo, que ya generan su propia electricidad. Creo que hay algunos también en Baja California Sur. Y bueno, es la forma en la que han entrado algunas de las empresas en la parte de la generación eléctrica. Hablando de los renovables, actualmente tenemos 560 permisos otorgados que utilizan estas fuentes de energía renovable, la eólica, hidráulica, solar, biomasa, biogás y hasta geotérmica y un par de proyectos. Como pueden ver, la mayoría son solares. Hubo un gran interés antes de la reforma energética, antes de que se expidiera la ley de industria eléctrica, y bueno, esperamos que se desarrollen bastantes de estos proyectos. Y de pronto aquí es donde a lo mejor hay muchas más opciones de participación por parte de beneficios. La reforma energética consistió en que anteriormente la generación era por parte del CFE y las empresas que tenían su permiso, empresas privadas que tenían su permiso, y todas las demás actividades del sector eléctrico lo realizaba la CFE. A partir de la reforma eléctrica tiene una reestructuración completa. En la generación participa la CFE, participa Pemex, participa los privados, ya como entidades que compiten entre todos ellos. La transmisión y la distribución la sigue haciendo CFE, al ser el Estado el que tiene que realizar la actividad, pero también se abre la competencia y la comercialización y bueno, y el consumo, digamos que se liberaliza, que podría ser también una parte de lo que les interesaría a ustedes. La generación básicamente es hay dos esquemas. El que a lo mejor les aplica un poco más es este de generador exento, en el que son proyectos menores de 500 kilowatts y consumen la energía localmente. No hay puede haber excedentes, eso se les venden al suministrador. Se firma un contrato que la CRE emitirá próximamente. Y los generadores que requieren un permiso, que son mayores de 500 kilowatts, estos tienen la oportunidad de consumir la energía localmente o de entrar directamente al mercado. Y bueno, para esto utilizarían las redes de transmisión de CFE, ¿no? El esquema de acá con generadores mayores de 500 kilowatts es el que se llama abasto aislado, que lo que significa es que las plantas de generación producen la energía eléctrica, pero se consume localmente. Como les decía, pueden vender los excedentes, aunque estos sí ya pueden participar en el mercado eléctrico. Una parte importante que se ha desarrollado desde 2010 y que se
comerciales menores de 10 kilowatts, bueno, que instalan plantas de generación menor de 10 kilowatts, o plantas comerciales, algunos comercios pequeños, tienditas y eso, con proyectos menores de 30 kilowatts. Realmente ha tenido un gran éxito, como ven, el crecimiento de la capacidad, digamos, instalada empezó, ha ido, no sé, histórico, pero bueno, tenemos cerca de 9,000 contratos ya firmados por empresas, por industria, por casas, habitación, que producen su energía eléctrica, y bueno, y esa es también una de las partes principales en las que pueden participar. Actualmente ese contrato sigue vigente, la gente puede seguirlo firmando con CFE, es el famoso net metering, en el que la energía entra y sale de la generación y CFE compensa en su caso sea necesario. Y bueno, este esquema se va a mantener al menos hasta que se emita una nueva regulación, pero dado el éxito que ha tenido, al menos en mi opinión, yo pensaría que se va a mantener el sistema de metering, y ese principalmente les podría aplicar a edificios, ¿no? Y bueno, en esta idea completa de empezar con el ahorro de energía, empezar con eficiencias, y luego ya ver la forma de producir la propia energía eléctrica, y con eso se reducirán los costos de operación de cualquier instalación. Para los usuarios finales, la parte anterior a la generación de energía eléctrica, ahora el mercado eléctrico establece dos tipos de usuarios: los usuarios calificados, que al día de hoy son los que tienen un consumo mayor de 2 megawatts. Esos pueden entrar directamente al mercado, se tendrían que registrar ante la CRE, y pueden ir a esta figura que se llama mercado, pueden ir con las empresas generadoras, pueden contratar su consumo con servicios, con suministradores de servicios calificados. Digamos que se les abren también mucho las opciones en esta reforma energética para poder adquirir la energía al mejor precio, en las mejores condiciones que ellos puedan conseguir. Y bueno, también están los de suministro básico, que serán es el equivalente a la CFE de ahorita, que funciona a través de tarifas reguladas, y bueno, tienen toda la protección de los contratos y la regulación que emite la CRE en este caso. En este caso, para los calificados no es que estén desprotegidos, pero estos usuarios calificados ya entran al mercado, ya entran a buscar mejores condiciones para su consumo eléctrico. La ley de la industria eléctrica establece, como les decía, que centrales eléctricas con capacidad mayor de 0.5 son las que requieren de un permiso. Aquí ya me meto a esta parte de los permisos, específicamente la CRE. En esta dirección electrónica está este micrositio, y aquí vienen todas las instrucciones, digamos, vienen estas disposiciones administrativas, el registro. Ahorita les voy a ir explicando, pero bueno, contiene todos los elementos que son necesarios para poder tener un permiso de instalación. Las disposiciones administrativas de carácter general son las que establecen los requisitos de la CRE para obtener un permiso de generación. Aquí se dan algunos criterios, se dan una pequeña explicación, se explica cómo es el proceso para obtener el permiso de generación. Después, en vías de optimizar a lo mejor los procesos del ahorro de papel, del ahorro de tiempo, de viajes y todo eso, se estableció esta oficialidad de partes electrónica, que lo que permite es que se desarrolle el trámite desde el inicio a través de este portal. Ya no hay que entregar, además de un acta constitutiva, a lo mejor un poder notarial, que sí necesitamos en original, pero todo lo demás se entrega electrónico como parte de la solicitud. Nuestras comunicaciones también ya son electrónicas, entonces bueno, creemos que eso puede ayudar mucho al desarrollo de los proyectos. Se tiene que realizar un pago por el permiso de generación. Para el caso de las fuentes de energía renovable, ellos no, hasta la fecha, están exentos de realizar ese
pago por obtención, por el análisis de la solicitud de permiso, que es una forma de fomentar el desarrollo de esos proyectos. Luego viene el formato, que contiene algunos datos ahí que hay que completar, y bueno, pues así es como se registró el trámite ante la conformidad de la manera oficial, un correo de contacto. Y los requisitos, no sé, me voy rápido con estos. Es el formato de generación que ya les comentaba, a través de lo que sería partes, el poder representante, una descripción del proyecto que debe incluir estos temas que son básicos, digamos, para el desarrollo del proyecto, capacidad técnica y financiera. Con esto la CRE se quiere asegurar, bueno, desde el legislador que estableció estos requisitos, se quiere asegurar que los proyectos que vayan a solicitar un permiso, bueno, que tengan alguna certeza, un mayor grado de certeza en cuanto a su realización, ¿no? Entonces se piden datos de la capacidad del que va a desarrollar el proyecto, la capacidad financiera, si bien no necesariamente es del que va a pedir el permiso, pero de la empresa que está soportando el proyecto, ¿no? Que tenga este tipo de capacidades. El impacto social, que es un requisito nuevo en la ley de la industria eléctrica, se realiza ante la Secretaría de Energía, y de lo que se trata es de buscar proteger a comunidades indígenas, a sitios que están en algún tipo de vulnerabilidad en cuanto a su situación económica, social, para que no lleguen los grandes desarrolladores y digamos que sin preguntarles prácticamente entren a instalarse, ¿no? Sino que tengan que pasar por el proceso de evaluación, de consulta, de situaciones, y que bueno, que estén protegidos. Un plan de negocios y el pago de horario, ¿no? Los plazos son 15 días para admitir a trámite. En estos 15 días se hace una evaluación cuantitativa de los requisitos entregados. Simplemente revisamos que, vamos, eran 7 requisitos, con que haya 7 documentos al menos relacionados con cada uno de los temas. Una vez que está admitido trámite, tenemos hasta 20 días para solicitarles información adicional o que aclaren más bien la información que ya hemos entregado, que ya pasó esa primera evaluación cuantitativa. Y después de eso, tendríamos hasta 40 días para otorgar el permiso. Ahorita no tengo bien el tiempo, pero creo yo que estamos, después de estos 20 días, pueden ser otros 20 más o menos, de lo que se está trabajando hasta el momento en hacer las evaluaciones. En cualquier momento se puede entregar información adicional, nosotros podemos solicitar información para aclarar algo de lo que esté ya establecido, y bueno, siempre está la opción de celebrar audiencias, ¿no? Estamos ahí disponibles para dudas, información que requieran, estamos ahí a sus órdenes. Si les falta alguna información, tienen hasta 30 días hábiles para subsanar el requerimiento. Antes eran 10, ahora ya se aumentó a 30, pues para facilitar conseguir todos esos documentos. Y si no me recuerdo, muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a pasar a la tercera ponencia, la última. Para nosotros, Jesús María Superlegui es arquitecto por la Universidad de Navarra, España. Al acabar sus estudios, se incorpora al grupo IDO, donde se dedica a generar el grupo de arquitectura ACXT, que forma parte, digamos, del mismo grupo. ACXT es uno de los grandes grupos multidisciplinares, de las 50 mayores despachos del mundo, según la revista Building Design. Jesús María ha realizado Jesús María ha realizado varios proyectos que han sido reconocidos con menciones y premios en diversos foros y colectivos profesionales. También colabora como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Empresa y la Universidad de Navarra.
y además es miembro del Comité Ejecutivo, socio y consejero de IDON. Gracias a todos. Me vais a permitir que me ponga al día, porque si no, estoy un poco más cómodo. Gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Cuando me invitó César, me comentó que de alguna forma estaba interesado en que bajáramos a la realidad todas estas problemáticas de la sostenibilidad, que para los desarrolladores a veces, vamos a decir, son, permítame la expresión, son problemas de ricos, vamos a decir, ¿no? Son problemas que vienen de países con otras problemáticas, donde las inversiones no tienen retorno, donde los clientes no demandan lo que de alguna forma estamos obligando por normativa, ¿no? Entonces hay una especie como de sospecha de que la sostenibilidad, la eficiencia energética, etcétera, no afecta a mi negocio concreto y por lo tanto hay una resistencia a entrar por aquí porque en el fondo es encarecer los proyectos, complicar la gestión y en el fondo hacer más difícil el negocio de lo que ya está, que no es poca cosa. Entonces César estaba interesado en que de alguna forma diéramos un caso concreto para hacer ver cómo con un trabajo adecuado y con una perspectiva adecuada esto no es verdad. Y la sostenibilidad se puede convertir en algo que de alguna forma vaya a favor del negocio. Y ir a favor del negocio significa que se invierte poco, que los retornos son importantes y que en definitiva gana todo el mundo. Gana el promotor, gana el usuario y gana la administración cuando efectivamente pues, consumimos menos, que es de lo que se trata. Si encuadramos ese círculo, estamos de alguna forma operando en una buena dirección, porque estamos ahorrando energía y estamos consiguiendo que la economía de alguna forma se beneficie de algo concreto con retornos asumibles. Entonces yo quería exponer un caso, que es un caso práctico y a mí me parece interesante porque los resultados son muy positivos, y hacerles ver a ustedes cómo con el enfoque adecuado y con una manera de trabajo correcta podemos conseguir esos ahorros que en el fondo benefician a todos los agentes. Y el caso son unas oficinas, propiedad de IDON, es la sede central de IDON en Madrid. Es un edificio para nosotros y en este sentido lo tenemos muy monitorizado y lo conocemos bien porque somos usuarios y en el fondo sabemos un poquito los efectos colaterales de la actuación. IDON es una empresa de servicios profesionales y en este sentido había un dato de partida importante. Nosotros no somos un banco, no somos una gran constructora, somos los románticos del sector, digamos, ¿no? El negocio de los servicios profesionales, ustedes nos conocen, es el que es, tiene los márgenes que tiene, y los que estamos aquí es porque tenemos pasión por esta profesión, pero desde luego el negocio no es que sea para retirarnos a los 40 años, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que IDON nos pidió un edificio sensato. Es un edificio barato, un edificio correcto y que tuviera el máximo nivel de confort. Entonces, no había margen para muchas alegrías. No era un edificio como los que podemos ver a veces por ahí, que son sostenibles a base de un gran despliegue económico, donde hay placas solares por todos lados, maravilloso, pero al final son edificios caros que tienen una inversión importante, cuyo retorno es muy dudoso, ¿no? Entonces, este caso no es sospechoso de que sea un caso de este estilo. Para que se hagan una idea, estábamos hablando de unos objetivos presupuestarios de construcción por debajo de $1.000 metro cuadrado, que en edificios vecinas en España, bueno, no conozco el mercado mexicano en tanto detalle, pero es de alguna forma un edificio barato, ¿no? Un edificio, entonces, nos estaban pidiendo un edificio, la cuadratura del círculo, un edificio bueno, bonito y barato, y que consuma poco, y que además sea representativo de la firma y que el personal que trabaja en él esté muy contento porque sea muy confortable. Entonces el resto era importante. Es por situar un poco el entorno, porque a veces cuando hablamos de edificios sostenibles, bueno, los promotores con razón además se sospechan de que de alguna forma estamos hablando de edificios que son casos únicos, casos un poquito espectaculares, hechos en unas circunstancias en las que el mercado, el que tiene que vivir de promover y vender edificios, no se lo puede permitir, ¿no?
Y yo creo que este caso demuestra que cuando se hacen bien las cosas no es así. Estas son un poco las características del edificio para que tengan ustedes un poco la visión. Es un edificio de 4 plantas sobre rasante, con planta baja, 3 plantas encerradas de estacionamiento, una doble cubierta de instalaciones, que es esta de aquí. Tiene una zona a norte, en la orientación de alguna forma, en este sentido, aquí está el norte, aquí está el sur. Está situada en un nuevo polígono, de un nuevo desarrollo en el municipio de Madrid. Y bueno, y hay una serie de patios internos que de alguna forma nos permiten ventilar y dar luz con 2 núcleos. Es un edificio muy sencillo, un edificio ahora mismo estamos trabajando en él con unas 600 personas y tiene una capacidad como para 900 personas, un edificio de oficinas en este sentido bastante convencional. Sí queríamos que tuviera una cierta representatividad, pero no una representatividad basada en el costo, sino basada en la inteligencia. Entonces, nuestra firma nos pedía un edificio que pudiéramos enseñar porque era diferente y porque de alguna forma había detrás de él mucha neurona, vamos a decir, conocimiento. No un edificio espectacular en términos de que vayamos a vender con él nuestros propios servicios, sino porque estuviera bien planteado, fuera inteligente y en este sentido pues funcionara bien. Esto es un poco el marco europeo de la directiva de la que hemos hablado antes, y esto también es un poco lo que muchas veces al mundo del promotor, desarrollador, le asusta un poco, ¿no? Porque esto es muy bonito, pero suena un poco político, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo conseguimos que sean edificios de consumo de energía casi nulo? Que es un poquito la tendencia. Estos plazos son absolutamente irrealizables. Desde luego en España ahora mismo no son una realidad, ni creo que lo sean en un plazo breve, pero bueno, sí es verdad que hay una tendencia, hay un trabajo y todo el mundo se está esforzando por hacerlo bien. Pero que de alguna forma la gran cuestión sobre esta transparencia es decir, ¿y esto cómo se hace? Porque esto es muy bonito, pero ¿cómo se hace razonablemente? ¿Cómo se hace para un inversor que de alguna forma no tiene los márgenes que tiene en el mercado y tiene que seguir trabajando? Este es el gran tema del edificio, ¿no? Por edificio de consumo de energía casi nulo, esta es un poco la definición. Entendemos que es un edificio que no consume muy poquito, y en ese sentido pues la energía que requiere pues procede de fuentes renovables que se producen in situ o en el stock. Y esta transparencia me sirve, no sé, se ve muy dolorosa, pero es interesante, ¿no? Vamos a decir que hay 3 aspectos en los que nosotros podemos trabajar. Uno son los sistemas pasivos, que en el fondo se trata de reducir la demanda. Y que en el fondo lo que queremos decir, como ya se ha citado antes, es trabajar la envolvente, trabajar la orientación y que de alguna forma la energía no la tengamos dentro, la dejemos fuera. Todo lo que vamos a hablar es bastante de sentido común. Yo también quiero romper un poco aquí un mito. Los antiguos en la arquitectura todas estas cosas la conocían, la practicaban y estaban familiarizados con ella. A veces quizás la excesiva confianza en la tecnología nos ha hecho olvidar cosas como obvias en la construcción, que los antiguos lo conocían, lo practicaban y que vivían de ello con una naturalidad tremenda, ¿no? Entonces, en esto de la sostenibilidad hay mucho de sentido común. No hay gran tecnología compleja, sino es decir, aplicar cosas muy elementales, muy básicas, que se saben desde hace miles de años, porque el Sol sigue haciendo lo mismo que hacía desde hace bastante tiempo, no se precisa, pero mucho. Entonces, todo este aspecto tiene que ver con eso. Al final tiene que ver con la radiación solar, tiene que ver con la protección y la orientación. No es lo que fabrica al norte, con el al sur, grandes fachadas pues, transparentes con un problema, hay que protegerse, pero es algo muy sabido, conocido y fácil de trabajar. Pero que muchas veces los arquitectos hemos despreciado, buscando otras cuestiones más icónicas, etc., ¿no? Hemos olvidado cosas un poco de sentido común que son básicas. Esto ya es un poquito más complicado, ¿no? Que son todos los aspectos activos, vamos a decir, reducción del consumo por eficiencia, tiene que ver más con la ingeniería, tiene que ver ya con un trabajo más de detalle, de cómo la maquinaria de las instalaciones de alguna forma consigue consumir menos. Y hay un trabajo para hacer, pero el conjunto de estas dos cosas es limitado, porque el gran tema para el promotor, desarrollador, está aquí. Al final, si yo quiero tener un edificio que no consuma energía y consigo con estos dos aspectos, reducciones del orden del 20, 40, 50 que hemos estado hablando,
Aquí me queda un gran paquete que tengo que de alguna forma yo suministrar con una fuente de energía renovable que tengo que pagar y que hace inviable esta idea del Zero Energy Building, porque en el fondo es muy cara. La energía renovable, desgraciadamente, hoy es cara, y en la medida que yo tengo aquí que hacer un aporte energético importante con energías renovables, estoy encareciendo mi inversión y la estoy haciendo inviable. Y este es como el gran problema del edificio de consumo cero. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de intentar conseguir que esta necesidad de aporte energético por energías renovables sea mínimo. Y en la medida en que esto es más pequeño, esa inversión es más viable. Porque en el fondo es donde estamos penalizando al promotor con este aporte energético externo. Para esto, para conseguir eso, yo creo que hay un aspecto muy importante que nosotros en IDOM por filosofía lo hemos siempre, lo tenemos un poco incorporado en nuestro ADN, que es un trabajo multidisciplinar, de equipo, muy importante. El clásico, vamos a decir, la clásica aproximación de la arquitectura, porque en la que un arquitecto, de alguna forma en sus sueños, vamos a decir, esotéricos, tiene una idea, y luego vienen detrás unos arquitectos, unos ingenieros que vienen a poner patas e instalaciones a lo que ha concebido, es inviable para conseguir esto que estamos diciendo. Es absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque esto, un edificio de consumo cero, solo se puede conseguir con un trabajo de equipo, donde cada parte entiende el problema del conjunto y donde todo el mundo es sensible con la realidad del otro. Entonces, si realmente tenemos un equipo de ingeniería importante trabajando la eficiencia de los equipos, si la propia arquitectura en su concepción integra estos aspectos que hemos dicho, como es la protección solar, etcétera, y consigue reducir con cuestiones básicas, como es la orientación, la forma, la ventilación, la envolvente, etcétera, que son temas muy arquitectónicos o construcción, y hay un trabajo de equipo, de ida y vuelta, donde los ingenieros que saben de eficiencia energética de alguna forma están hablando de la idea arquitectónica para ver si es consecuente o no con este objetivo del consumo bajo de energía. Y a la vez hay una cuestión urbanística también que afecta a todo esto, que tiene que ver con la organización de los edificios, con las infraestructuras, etcétera, y un trabajo económico importante para ir calculando esos costos, el costo de la instalación, el costo de la construcción, el consumo posterior del edificio, etcétera. Este trabajo de equipo es el que permite de alguna forma conseguir que todo esto sea armónico y tengamos edificios de bajo consumo. Entonces, yo creo que esto es una aproximación muy importante a esta cuestión, porque solo desde el conocimiento de todas las partes y la puesta en juego con un objetivo común se puede conseguir lo que estamos diciendo, conseguir realmente edificios de consumo cero, razonables desde el punto de vista de la inversión. Nosotros, como ya hemos dicho antes, tenemos básicamente estos campos de acción, ¿no? Reducir la demanda, conseguir que la energía no entre en el edificio, y para eso tiene que ver el emplazamiento, tiene que ver la orientación, aspecto muy importante. A veces no podemos incidir en la orientación porque la orientación es la que es, pero es importante analizarla y conocer cuáles son los datos de partida de la orientación y cómo afectan desde el punto de vista energético al edificio y cómo va a ser mi diseño en relación a esa orientación. La envolvente, importantísima, al final vamos a rodear esa actividad que se va a producir, vamos a generar una burbuja, entre comillas, y entonces esa envolvente tiene que tener unas características que tienen que estar diseñadas desde las condiciones del entorno, desde los datos de temperatura exterior, el sol, cómo se mueve, la ubicación. Por supuesto no es lo mismo México que vamos a Sao Paulo o Madrid, no sé. Bueno, entonces estos datos de alguna forma lo que persiguen es reducir la demanda energética del edificio, ¿no? Y para eso en la envolvente pues podemos trabajar el nivel de aislamiento de la fachada, aspecto importantísimo, la protección solar, es otro aspecto muy importante, y la masa térmica. La masa térmica del cierre la podemos de alguna forma jugar a nuestro beneficio y conseguir ahorros, ¿no? Entonces, estas cosas, estos aspectos, de alguna forma requieren diseño, requieren trabajo y requieren definición desde esta clave energética para conseguir esos ahorros que estamos diciendo. A veces vemos edificios que solo contarlos desde fuera uno ya se asusta, porque dice esto es imposible, de alguna forma la cuadratura del círculo que buscamos energéticamente no puede ser viable un edificio que tenga
un vidrio exagerado, mal orientado, que de alguna forma no tenga protección solar, que no tenga masa térmica suficiente, etc., ¿no? Entonces, estos aspectos son muy arquitectónicos y son muy importantes. Yo, desgraciadamente, decir, yo soy arquitecto, que a veces entre los arquitectos tenemos poca sensibilidad hacia estos temas, nos movemos quizá mucho por cuestiones de otro tipo, que tienen que ver más, y que no están reñidas. Yo con esto también quiero decir que un edificio, de alguna forma, de consumo nulo no es un edificio feo, porque la impresión que tiene la gente en general es decir, si no consume energía debe ser horrible, o sea, el clásico edificio de ingenieros, ¿no? Una caja de zapatos. Entonces, yo vengo también un poco a romper este mito, o sea, la arquitectura de consumo cero puede ser bellísima, puede ser una calidad tanto o más, no sé, no está de alguna forma reñido, ¿no? Y la impresión es que los edificios de consumo cero son edificios concebidos por ingenieros, donde de alguna forma son artefactos horribles, que en el fondo son un poco caros, bastante sofisticados en su maquinaria, ¿no?, interna y de instalaciones, y no tienen valor arquitectónico. Yo en este sentido creo lo contrario, o sea, creo que la arquitectura de consumo cero se puede hacer muy bien, puede ser preciosa, genera unos espacios de un valor arquitectónico tremendo. Lo hemos visto en la antigüedad. En general, la arquitectura antigua, desde el punto de vista energético, está mejor concebida que la que hacemos hoy, muchas veces. Y es preciosa. Y no nos... O sea, la estructura de patios, el sombreamiento, los porches, en fin, los estanques, miles de aspectos que están en la arquitectura antigua y que han sido utilizados correctamente como algo positivo para aportar valor arquitectónico. Esta es la actitud correcta y en la que creo que debemos estar, ¿no? Después está el tema de la eficiencia de los equipos, que es lo que hemos dicho, que es la parte más ingenieril, que se trata de que aquello que estamos diseñando sea correcto y eficiente. Y luego está este otro gran mundo, que es, para mí, donde está de alguna forma la clave del asunto, que es el aprovechamiento de todo aquello que pueda ser gratuito. Parece que no, lo que es gratis, en principio uno se pone en una escuela, si le dan gratis algo, pues se lo lleva y luego ya mirarás si está bien, mal, tipo, o me lo quedo, ¿no? Pero en esto de los sistemas energéticos en la edificación hay un mundo que afecta muchísimo a lo que es la eficiencia energética, porque podemos aprovechar unas condiciones de clima, de edificio, ubicación, etcétera, que nos aporte algo gratuitamente. Y es donde está la clave. O sea, cuando nosotros conseguimos que esa producción energética que tenemos que generar con energía renovable se reduzca mucho, porque hay un gran paquete que me viene dado de forma gratuita, es cuando hacemos viable el sistema. Los esfuerzos únicamente tecnológicos por eficiencia en las instalaciones o en la orientación, etcétera, tienen unos límites, ¿no? Y eso lleva al final a que haya unas producciones que son importantes. Podemos estar hablando de 200 kilovatios hora año metro cuadrado, pero bajar de 200, vamos a decir, a 50, que es un ahorro importante, y es dejar un edificio asequible para que con una inversión en energía renovable nos permita ser consumo cero, es donde está la clave del asunto. Y esto es posible si trabajamos los sistemas gratuitos. Y luego vamos a ver este caso donde efectivamente ha sido un caso de éxito por ahí. Y luego entran las energías renovables, que lo que estamos intentando es que sean las mínimas posibles. Si son cero, mejor. Si conseguimos realmente un edificio de consumo cero sin aportación de energía renovable, es el éxito total. Hay veces que la arquitectura sostenible se plantea al revés, ¿no? Tenemos que poner muchas placas solares, tenemos que poner geotermia, tenemos que poner... Bueno, si conseguimos no tener que ponerla, es la mejor arquitectura y la más eficiente que hayamos podido hacer, ¿no? Obviamente. Entonces, hay que entrar al problema al revés. Hay que ver cómo consigo que esto sea de alguna forma de aportación máxima y esto sea la aportación mínima. Y eso es lo que va a hacer este edificio rentable. En este caso concreto, para nosotros ha sido una sorpresa muy positiva la utilización de esta tecnología, que no la hemos inventado nosotros, que es la que se conoce en Europa como TAPS. No sé si ustedes están familiarizados aquí en América. En el fondo se trata de activar la estructura. ¿Qué significa esto? Es hacer jugar a la estructura de hormigón, en este caso, desde el punto de vista de la aportación de calor y frío para el edificio, y olvidarnos, entre comillas, del aire acondicionado. Esto es una técnica que, tecnológicamente hablando, es sencilla. O sea, esto, como ustedes pueden ver, es una fotografía en la construcción, y en el fondo lo que se trata es meter
un circuito de agua dentro de la propia estructura para que podamos controlar a voluntad la temperatura de la estructura de hormigón y sea la estructura de hormigón la que nos aporte el frío y el calor a nuestra necesidad y demanda, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues prácticamente disminuir a la nada todo el sistema de climatización con la casi interrupción de equipos, conductos, climatizadoras, etc. Lo cual tiene otros beneficios interesantísimos desde el punto de vista de mantenimiento, ruido, se pueden imaginar. Esta idea, luego la veremos un poco más en detalle, desacoplar la producción de la demanda y consiste en lo siguiente. Un clima como el de Madrid es un clima continental. De noche tenemos prácticamente a lo largo de todo el año temperaturas por debajo de la temperatura exigida de confort al edificio. Vamos a decir que si nosotros estamos hablando que internamente en un edificio en Madrid tenemos que conseguir 24 o 25 grados durante todo el año, por la noche en Madrid la temperatura prácticamente todo, incluso en verano, conseguimos que esté por debajo de esa temperatura. Entonces, con este sistema desacoplado, vamos a decir, lo que hacemos es enfriar esa estructura de hormigón de noche de un modo gratuito, porque la temperatura exterior, si está a 17, 18, 20 grados incluso, ese agua que va a circular por este circuito y que está dentro del hormigón, la pasamos por una torre y se nos enfría a los 19, 20 grados que la vamos a pedir de un modo gratuito, porque ya la temperatura exterior está en esas condiciones. De día, por las ganancias de la temperatura interior, de las cargas internas de personas, ordenadores, etc., ese hormigón va a subir más o menos 1 grado y de noche la vamos a enfriar gratuitamente. Con esto que estamos consiguiendo que en verano, de alguna forma, prácticamente, no gratuito, porque obviamente hay que hacer recircular ese agua, hay bombas, no es gratuito, es semi-gratuito. Entonces, desacoplando la demanda, que es de día, y la producción, que es de noche, con un sistema simple, conseguimos de una manera muy eficiente tener la temperatura, las condiciones de temperatura interior en verano, que son las más exigentes desde el punto de vista energético, en un edificio en Madrid. Y en ese sentido, pues conseguimos también otra cuestión, que el confort que genera un sistema radiante en relación a un sistema de aire acondicionado es enorme, o sea, es la sensación antigua de entrar en esos edificios antiguos que funcionan por inercia, con masa, etcétera, y cuya sensación es mucho más uniforme, más estable, más tranquila, no tiene ruido, es una sensación de frío diferente. Yo, la verdad es que siempre a los clientes que se lo explico, dicen, bueno, ya será para menos, no para conocer, les digo, escoge el peor día del año de Madrid y les hago venir a la oficina y entra dentro, comprueba tú mismo y luego mira cuánto estamos consumiendo, porque tenemos un sistema monitorizado en ese día, un día que pueda hacer 40 grados tranquilamente. Y realmente comprobar esa experiencia es interesantísimo, porque es muy reconfortante, es decir, es un frío diferente, tenemos un nivel de aceptación a nivel personal altísimo, porque no hay esa queja continua que produce el aire acondicionado, que siempre es una fuente de problemas. Yo creo que ustedes como desarrolladores lo conocen mejor que nadie, ni el aire acondicionado, no estoy aquí haciendo publicidad, pero es una fuente de problemas, porque no hay uniformidad, exige un mantenimiento complicado, los cálculos a veces no son finos, hay consumos muy altos y el propio confort se resiente, aparte de la salubridad. O sea, tener los conductos y el aire de alguna forma higiénicamente siempre en condiciones no es sencillo. Esto es un sistema no ruidoso, con poca maquinaria, muy higiénico porque no hay aire en circulación y que produce realmente desde el punto de vista de la eficiencia energética pues valores impresionantes, ¿no? En el fondo detrás de esto hay un concepto, bueno, es un poquito esotérico, pero bueno, yo lo cuento aquí porque en realidad yo lo he aprendido en este proceso de reconocerlo, que no lo conocía, que este concepto de la exergia, ¿no? ¿Qué consiste? Pues es decir, si de alguna forma rebajamos la temperatura, esto sería la temperatura de los fluidos haloportadores, o sea, los fluidos con los que estamos enfriando, calentando ese edificio, si conseguimos bajarla, que eso sería el punto de decir, hacer una instalación de baja exergia, estamos haciendo mucho más tranquila toda la instalación. ¿Por qué? Porque estamos manejando
pues fíjense, estamos hablando de tener agua a 19 grados, que es muy asequible, con energía renovable. Estamos hablando que la diferencia de temperatura entre las condiciones de calor y frío, pues estamos hablando pues eso, de 5 o 6 grados, ¿no? Y todo esto es mucho más sencillo, de alguna forma. Pues las máquinas, cuando estábamos hablando de conseguir eso, ¿no? Enfriar aire a 7, 10 grados, etcétera, y a la vez calentarlo a 80, pues están mucho más estresadas, obviamente. Hay que hacer un esfuerzo energético mucho mayor, ¿no? Esto, en la medida que aquí nos vamos acercando a los gradientes mínimos, estamos haciendo algo muy asequible y sencillo de conseguir, por ejemplo, con una geotérmica, ¿no? Que es mucho más barato, eficiente y de alguna forma más fácil también de mantener. Se consiguen mejores rendimientos en la producción y esos rangos de utilización nos permite acudir a energías renovables de una forma más justa. No sé si me estoy enrollando, me cortan, sí. Bueno, esto es un poco físicamente cómo se construye esta estructura activada. Esto no es más que lo que en España conocemos, no sé cómo lo llaman aquí, núcleo radiante, que normalmente se coloca, ¿cómo se llama aquí, verdad? Losa radiante. Normalmente se coloca por encima de la estructura de hormigón para trabajar por radiación, pero aquí lo estamos colocando dentro de la estructura de hormigón. Y lo que queremos es, de alguna forma, tener controlada la temperatura de esta, o sea, de hormigón en este caso. Uy, aquí no se ve nada. Esto era una termografía un poco para ver cómo funciona la losa, a qué temperaturas está, y al final lo que se trata para hacer el edificio funcionar desde el punto de vista climático es conseguir que esa losa de hormigón esté todo el año pues por aquí, en un rango de temperaturas entre 24 y 25 grados. Estos son ya un poco valores concretos donde se puede ver un poco la espectacularidad de lo que les he contado, ¿no? En morado se ve, ¿no? Sí. Tenemos un edificio teórico, digamos, que estaría calculado y con unos consumos de acorde a lo que es el CTE en España, que es la normativa de alguna forma que regula los consumos energéticos del edificio, el Código Técnico de la Edificación, ¿no? Y estos son datos reales ya de nuestra experiencia, ¿no? Aquí pueden ver los datos reales de este edificio, de nuestra sede, los datos exigidos por el código, que son casi teóricos, porque los reales ahora mismo en los edificios de oficinas de Madrid están muy por encima de estos. Esto es el objetivo de la normativa y dónde estamos nosotros. Se dan cuenta, por ejemplo, que esto está, los datos están en kilovatios por metro cuadrado año. O sea, este es el consumo de energía por metro cuadrado en un año, ¿no? Entonces, están viendo, por ejemplo, que en verano, o sea, estamos hablando de bajar de 85 kilovatios por metro cuadrado año a 12,58. O sea, hay ahorros del 85%. Y estamos llegando a esa cifra mágica, de alguna forma, que es un consumo total del edificio, del entorno de los 50 kilovatios hora metro cuadrado año, que nos permite, de alguna forma, compensarlos con una fuente de energía renovable razonable, con una inversión razonable y con un retorno razonable, ¿no? Si se fijan, hemos pasado de los 196, 200 que la norma está aconsejando a 51, reduciendo, obviamente, no solo el ahorro que esto supone desde el punto de vista de consumo, que es muy importante, sino que estamos posibilitando, con muy poquita inversión, hacer un edificio de consumo cero, de nulo de energía. Bueno, hemos hecho un cálculo en los ahorros, de alguna forma, que se consiguen año en dólares en función del distinto precio de la energía en España en relación al gas y a la electricidad. Estamos hablando de esto, ¿no? de ahorros de este calibre. Para que se hagan una idea, en este edificio ahora mismo la energía tiene menos impacto económico que temas como la seguridad o la limpieza. Son ahorros realmente importantes, ¿no? Aquí también conviene aclarar una cosa: cuando hablamos de energía, hablamos de la energía que de alguna forma nosotros estamos consiguiendo para conseguir las condiciones de confort del edificio. O sea, no estamos hablando de la energía de consumo de la actividad, como pueden ser ordenadores, porque esto de alguna forma no es controlable desde el punto de vista de la eficiencia energética. Bueno, me está diciendo Marco que acabe. Yo creo que unas fotos para que vean un poquito
no se ve bien, es una pena, no sé qué pasa, pero luego también hay toda una estrategia de generación de ventilación natural, fuentes, o sea, recuperamos el 100% del agua que cae en el edificio, la reutilizamos, la utilizamos también de alguna forma, ese circuito de agua pues va alimentado por ese agua. Es un edificio muy sencillo de materiales, hay mucho visto, pladur, blanco. En este caso, uno de los condicionantes arquitectónicos importantes es que, claro, esa losa, como es la que produce frío y calor, tiene que estar vista, ¿no? Entonces, el falso techo es un falso techo abierto, en este caso es de madera, que lo que hace es esconder un poco esta imagen más dura del hormigón y generar una oficina, pues, desde el punto de vista de más confort, ¿no? Esto es un poquito la vista norte, donde no tenemos problemas de insolación y por lo tanto podemos colocar ventanas de gran tamaño sin miedo. Este es un poco el aire de la pinta de lo que es la oficina abierta. Estas son unas zonas cerradas ya ven que aquí no hemos escatimado, o sea, esto es un termoarcilla visto sin recubrimiento, o sea, que esto, la persona, yo me acuerdo personalmente, además tuve ese debate con la persona que los estaba colocando y se negaba a dejar esto visto así, y me decía, si esto lo colocan en las cochiqueras de mi pueblo, no puede estar esto visto. Y digo, mire, pues se va a quedar visto, empeñes usted por él, lo bien que vamos a tener un problema, ¿no? Y al final realmente produce un efecto muy cálido, muy interesante, ¿no? Esto es la doble fachada azul, que como veis, bueno, aquí ahora mismo tenemos plantada una parra, que de alguna forma, de aquí a unos años esperamos que toda esta zona de izquierda sea verde. Hoy por hoy no es verde, es esta fachada azul, que tiene esa protección y que ahora mismo está un poco más verde de lo que está aquí, la verdad. Y nada más, muchísimas gracias Vamos a un poquito más de tiempo. Le invitaría a los tres ponentes a que se sentaran en la mesa para que pudieran recibir las preguntas o cuestiones que tengan los invitados. Bueno, algunas conclusiones, ¿no? De la parte de la ponencia de Odón, ¿no? Podríamos mencionar pues ese nuevo concepto, ¿no? De mediana industria, cómo en esa mediana industria se está contabilizando, digamos, todo lo que es ese gran crecimiento de viviendas, de edificios comerciales, esa necesidad, digamos, del aumento de confort que viene vinculado por el aire acondicionado y cómo está creciendo, digamos, la demanda pico. Creo, a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. Pasa un micrófono, ¿podéis? Bueno, ahora estoy bien. Me ha sorprendido, por ejemplo, que las normas estén funcionando. Eso no sé si lo convierto en pregunta para hacer un par de minutos. Como que las normas, el efecto, ¿no? que se visualiza en esa gráfica, ¿no? Y luego, pues, un tema muy importante, ¿no? Cómo la competitividad de nuestras ciudades tiene que ver con ese consumo, ¿no? Con ese consumo energético y ese sobrecoste. Con la CRES, pues yo tenía por aquí apuntado algún tema importante, ¿no? Sobre todo aunque parezca poco, yo creo que yo pensaba que en vez de autoabastecimiento era muy rápido en México, ¿no? Sí que es sorprendente el número de contratos, de pequeños contratos que estáis teniendo. Estoy seguro que si no se tienen más por desconocimiento, digamos, de la normativa, y bueno, sí que teníamos alguna oportunidad, sobre todo en el proceso de los permisos, ¿no? Habéis facilitado mucho, digamos, el proceso del permiso y puede ser, digamos, un entorno más amable, ¿no? Una manera, digamos, de poder, digamos, que sea un impedimento menor, ¿no? El tema del pedido del permiso. Y bueno, pues, como me confirmaría, pues yo soy parte también, digamos, de su buen grupo y digamos que compartimos, digamos, esa visión, ¿no? Esa visión metodológica en cuanto al diseño, en cuanto a los pasos a dar y a minimizar, digamos, los costes, ¿no? Los costes de un proyecto de la arquitectura sostenible y con esa, digamos, tendencia hacia el consumo casi nulo. Bueno, en definitiva, hay un bueno, si tenéis alguna pregunta, adelante. Si queréis empezamos. Yo respondo.
Yo creo que está bien aclarar esto en cuanto a las nóminas. Yo explicaría dos universos separados, el de equipos y el de sistemas. En el caso de equipos, el sistema establecido por la Ley Federal de Metrología y Normalización es un sistema basado en laboratorios que prueban los equipos, refrigeradores, lámparas, aires acondicionados, motores eléctricos. Para eso tenemos 60 laboratorios de prueba y funciona muy bien, que es lo que se refleja en la curva esa que mostraba de la evolución del consumo por medio de una vivienda. Lo que no funciona bien es lo que tiene que ver con sistemas. En la Ley Federal de Metrología y Normalización, los sistemas se evalúan de manera distinta con unidades de verificación, que son profesionales, que revisan el diseño y a base del método de prueba establecido en la norma, dicen si lo cumple o no. Y en el caso, digamos, de lo que se refiere a edificación, bueno, también hay otro, en particular lo envolvente, eso debería ser exigido en el proceso del permiso de construcción. Digamos, la CONUE tiene la autoridad de ir a clausurar el edificio de Bancomer, creo que no cumple. No creo que sí cumple, no, el edificio de Bancomer estoy seguro que sí cumple con la número 008, que no es tan exigente. La Torre Mayor, que está enfrente, lo tiene, inclusive tiene su placa de cumplimiento, pero ahí sí lo que requerimos es una participación de quienes están en la industria de la construcción y en particular, y lo señalo al final de mi presentación, las autoridades locales, que no es algo que han convertido en política pública local el mejorar la eficiencia energética de los edificios. Pero ahora, como viene la reforma energética y el cambio tecnológico y con esto la generación distribuida, yo creo que hay un tema muy vasto que tiene que estar ya inmerso en la discusión de las políticas públicas en las ciudades, más que a nivel de gobierno federal. Tres preguntas, a ver cómo las puede responder. Como digo, en algunas cosas sí se han comentado ya antes, pero sí me gustaría saber qué tanto los temas que se han comentado hoy, hasta qué punto son ya una realidad desde el punto de vista de los desarrolladores inmobiliarios. Si se puede profundizar un poco más en beneficios que pueda haber de este tipo de iniciativas para los desarrolladores. Y luego, pues, ¿qué se puede seguir haciendo en esta materia para, pues, de alguna forma, avanzar, ¿no? Que haya, pues, más compañías que tengan accesibilidad, no sé si las normas tengan un cumplimiento, pues, que sea exigido, que se pueda hacer en ese sentido. Bueno, en México es muy evidente el interés que existe para la certificación de edificios verdes, esto es lo del Green Building Council y el sello LEED. Eso es un edificio, digamos, que quiera competir entre los mejores edificios de la Ciudad de México, tiene que competir con un estatus de LEED, que no necesariamente, lo requiere la bibliografía, es el más eficiente. O sea, son exigencias de una serie de elementos que hay que cumplir. Entonces, pero sí diría que en el universo de los edificios de LEED sí hay esta preocupación y esta competencia. Inclusive podría pensar que ese es donde hay un espacio de oportunidad, más ahora con la integración de las energías renovables. Y obviamente los beneficios pues se reflejan en la renta del edificio, o sea, un edificio con prestigio pues puede cobrar más, no solo por la localización, sino por el hecho de ser platino, oro o demás. Yo creo que sí también está un beneficio económico, de certidumbre de costos de operación. También, y alguna vez me buscaron un banco en Europa, creo que era holandés, y me preguntaba de dónde podía comprar energía verde. O sea, los compromisos corporativos de bajos emisiones de carbono, y eso creo que viene cada vez más fuerte. Entonces es evidente que hay que mostrarlo. Pero sí se enfrenta ante la realidad, y yo insisto sobre este tema,
de que en la política urbana hay una ciudad como la de México, donde cada vez la actividad económica está más en edificios que en fábricas, no es parte de la política pública. Parte de nuestra labor es esa. Ahorita tenemos apoyo del gobierno de Dinamarca, también hay una iniciativa, una organización llamada WRI, apoyado localmente por una organización que se llama Self-Desembark, que está en una agenda para promover ante el gobierno del Distrito Federal el tema de mejora en edificaciones. Hay una carga importante ahí, por ejemplo, en tratar de buscar mecanismos de remodelación de edificios, o sea, no solamente el edificio nuevo, sino el edificio existente. Hay un interés ahí también de ciertos, el caso de Self-Desembark y WRI, de ciertas tecnologías, digo, es parte del asunto, pero sí estamos buscando con apoyo internacional que en la agenda local, en un país como México, que es un país cálido, con una huella de carbono importante, que se vuelva una prioridad local, porque si dependen de una organización como la CONUE, que somos muy pequeños, con poca capacidad para estar hacerse cumplir la norma, podríamos hacerlo, no vamos a llegar muy lejos. Bueno, en cuestión de los permisos, ya vimos la parte que preguntaba Sharon de los contratos. Bueno, ese ha sido hasta ahora el mecanismo que se había encontrado bajo la normatividad anterior para fomentar que las empresas puedan tener ese tipo de ahorros, ¿no? A través de la generación de energía, que, bueno, como ya se platicó mucho en este rato que llevamos aquí, pues como que debe ser un tercer, cuarto paso, ¿no? La generación. Primero hay que empezar con los ahorros, con mejorar la demanda, con mejorar las instalaciones y todo eso. Pero bueno, ya llegando a ese punto, estaban esos contratos. Ahora el nuevo mercado lo que va a permitir es que cualquiera que instale una central de generación prácticamente pueda vender los excedentes de energía a la red. Entonces, bueno, pues digo que es lo que se maneja en España, ¿no? Obviamente pues, deberá de haber algún mecanismo que estamos trabajando en implementar. Yo creo que durante este año se establecerán los contratos y mecanismos, pero bueno, es la forma que se ve, ¿no? Al menos en este momento de fomentar el desarrollo de esta industria. O sea, lo que estás diciendo es que en el futuro, en un futuro muy cercano, vamos a tener claramente la posibilidad de, por mínima que sea nuestra instalación de placas fotovoltaicas, por ejemplo, poder vender ciertos excedentes a la red. Gracias. Sí, yo en este sentido, para contar un poco la experiencia de España, ¿no? Que a mí me parece que es clave, como ha salido en todas las presentaciones, que el sector de la edificación entre de lleno en este asunto, porque el peso del consumo de la edificación es enorme, ¿no? Y eso es verdad, estamos hablando de porcentajes muy altos. Y eso yo creo que hemos tenido, también haciendo la reflexión de por qué el sector de la edificación no ha entrado con entusiasmo, vamos a decir, ¿no? De todo, el entusiasmo que le gustaría a la administración y cómo conseguimos que lo haga. Me parece que no ha ayudado en relación a todo este asunto, que hay como sobrevolando una cuestión que tiene más que ver con aspectos como son la moda, quizá filosófico-ideológicos, que de alguna forma al promotor le retraen un poco, porque no los ve alineados con sus objetivos económicos y empresariales, ¿no? Que son... Entonces yo en este sentido creo que mientras no seamos honestos, no hagamos un trabajo científico, que se miren las cosas, donde nos olvidemos de la moda y realmente el promotor vea los réditos de entrar en esto y que su producto de alguna forma adquiere valor, no por un prestigio un poco que yo dudo, la verdad. Yo soy bastante escéptico con los sellos y con el fondo detrás del negocio, que muchas veces vamos un poco todos detrás, y los sellos están bien, ¿no? Nosotros, este edificio tiene import y no tienes la tecnología porque no tienes vestuario, sobre todo. Son las cosas absurdas
de los sellos, que a veces son... Pero en ese sentido, lo importante es al final el rédito económico real de la que no hagamos un trabajo de medición real, un trabajo que de alguna forma sea libre y honesto, y abandonemos un poco pues las cuestiones que tienen que ver más con política, imagen, moda y negocios un poco paralelos que no son del todo, vamos a decir, directamente enfocados a lo que realmente es el asunto. Me parece que no entrará de lleno, porque en el fondo yo lo entiendo, ¿no? Porque que no es agua clara, ¿no? En el fondo hay otros intereses bastardos que se mezclan con los reales de la industria de la construcción y la edificación, y creo que hay que meterla, porque es obvio que hay que meterla, pero hay que meterla honestamente, o sea, viendo y que de alguna forma haciendo los números correctamente, y diciendo, esto merece la pena, ¿no? Y creo que es el gran reto, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos, precisamente en términos de la reforma energética, en particular de lo eléctrico en México, es que precisamente los usuarios van a tener mucho mayor poder en términos de lo que ocurra en el sector. Lo importante aquí es tener usuarios informados. Yo creo que en instalaciones importantes como edificios, cada vez es más importante saberlos diseñar, saberlos operar, entender lo que significa el operarlos, entender su impacto ambiental, su impacto en costos, su impacto en el beneficio de la gente. Hay un dato de un instituto en Estados Unidos importante de eficiencia energética, es de Emory Lovins, que habla de un edificio cómodo puede aumentar la productividad del factor más caro en un edificio, la gente. O sea, si yo puedo hacer que la gente no se enferme y que sea más productiva y me cuesta muchas más veces que la electricidad, pues estaré logrando un beneficio económico para la empresa. Entonces también el aspecto, entonces en la pregunta que gana respondería también la propia productividad del espacio, de la empresa donde está el espacio. Como antiguo presidente, o anterior presidente de la Cámara Española de Comercio y miembro del comité directivo, quiero agradecer a IDOM en nombre de la Cámara y a los expositores esta magnífica presentación. Y quería añadir que la Cámara en este momento está creando una comisión de energía cuyo objetivo es ser el portavoz de todas las empresas españolas asentadas en México, que sea el vínculo o el vehículo para acercarse a las instituciones españolas y mexicanas, para transmitir toda la problemática, todos los problemas o todos los inconvenientes que puedan surgir. Esta comisión va a firmar el día de hoy un convenio de colaboración con CONUE, con el ingeniero de UE, dentro de media hora. Entonces, lo que sí quería es que en este momento en que la presencia española en México es potentísima, tenemos registrados más de 5.000 empresas españolas trabajando en México o buscando sus oportunidades de negocio en México. La Cámara es el portavoz de unas 700 de ellas y está precisamente investigando o trabajando o promoviendo aquellos problemas que son tan candentes en este momento, como es el cambio climático, la aplicación de las energías renovables, temas de sistemas de seguridad, etc. Y nada más eso es lo que quería decirle. Solo como una pequeñísima anécdota, porque me ha recordado lo que el representante Idoma ha dicho de las construcciones antiguas que tenían una inteligencia que la traían consigo. Yo cuando vivo en España vivo en el Escorial, en un edificio construido por Juan de Villanueva, un arquitecto, entonces sabéis quién fue el arquitecto de Carlos III, que hizo el Museo del Prado, la casa. Bueno, esa casa, construida en la segunda mitad del siglo XVIII, 1700 y pico, por el tipo de construcción, las paredes son de piedra caliza típica de la Sierra de Madrid,
Durante todo el invierno conserva el calor del verano y durante todo el verano mantiene el frío del invierno, con lo cual actúa una especie de termo. Me ha recordado lo que tú decías antes de la construcción de las zonas. Muchas gracias. Me llamó la atención la economía organizada que consigue con el edificio que construyeron en Madrid y con los millones de dólares de 5 años. Mi pregunta es, ¿cuánto fue la inversión adicional para conseguir esa economía? Yo creo que no hubo inversión adicional. O sea, ten en cuenta que si estamos diciendo que el costo del edificio estuvo por debajo de los $1.000 por metro cuadrado, estamos hablando de que es un edificio que está por debajo de los estándares medios de construcción de edificios limpios. O sea que en este sentido nosotros no nos planteamos que la sostenibilidad cueste un plus. No, yo creo que ese planteamiento incluso es erróneo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer edificios que estén construidos con racionalidad, que tengan un costo adecuado al mercado y que incorporen en eso que hacemos, que no es poco, todos estos conceptos que permiten que después consuma menos. Yo no sabría cuantificar, porque no lo he concebido como un gasto adicional, porque estamos hablando de parámetros de costo metro cuadrado por debajo de los edificios convencionales. Entonces, en ese sentido, no lo hemos entendido nunca así, no nos hemos planteado que esto suponga un extra costo, ¿no? Al revés. Pensamos que sea en su propia construcción un edificio barato y que en la propia operación sea un edificio que consuma poco, que pensamos que es compatible. Bueno, precisamente la diferencia la hace la inteligencia del trabajo de quienes diseñan. Yo creo que es parte de la perspectiva que aquí se plantea, con un poquito más de trabajo, más cuidado en aspectos relacionados al diseño y la arquitectura, puede tenerse un edificio con estas características de Near Zero Energy. De repente la construcción se hace por una perspectiva de economía de materiales, pero también sea de economía del cerebro. Entonces yo creo que aquí el valor es del diseño. Yo tenía una pregunta, ¿por qué en general, tanto la perspectiva desde Europa como desde México, por qué creéis que, por ejemplo, la Comunidad Europea, en un momento, a principios de la primera década del siglo, que se plantea, digamos, este tipo de reducciones de CO2, de consumo? Preguntaros, Bueno, contrastado con ello es muy simple. Nosotros tenemos la bendición y la maldición del petróleo. Entonces, vernos como un país que de sobra energía nos ha llevado a un país que se ha generado problemas ahora que el precio del petróleo ha bajado y en un mundo donde se va a castigar cada vez más las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Europa es una región que importa energía, que además está comprometida con la lucha contra el cambio climático. Se tiene que liderar, es un liderazgo de Europa en el mundo, además de una necesidad. Entonces yo creo que son circunstancias distintas, pero yo sí creo que en el caso nuestro tenemos que estar cada vez más en sintonía con la realidad global, más siendo una economía abierta como la de México. Yo personalmente creo que también estoy de acuerdo. Creo que de alguna forma la crisis del petróleo de los años 70 obligó a hacer una reflexión enorme en relación al consumo energético, porque se produjo ahí una situación de no retorno y eso catalizó un poco todas estas reflexiones en busca de ver cómo conseguíamos reducir los consumos energéticos y dónde estaba el problema, ¿no? Y creo que en el fondo en Europa eso fue el catalizador de todo un movimiento, un proceso de trabajo y una sensibilización en torno a estos temas. Creo que fue un dato clave. Buenos días, programa Alejandro Milagro. Una pregunta para esta breve. Si nos pasamos en el tipo o en el número de solicitudes que se han hecho de aportación
caso exitoso de tipo de industria o que alguien que haya logrado hacer, escribir una solicitud de aportación energética exitosa. ¿Solicitud de qué, perdón? Una solicitud de aportación exitosa de excelencia. Sí, antes se mencionaba el caso de algún hotel en Quintana Roo. La mayoría de estos proyectos son muy pequeños, entonces, e incluso sus equipos de generación ni siquiera alcanzan a cubrir la demanda completa de las instalaciones, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad, sin embargo, creo que no ha sido el objetivo, ¿no? De que tengan algún éxito económico derivado de esa venta de excedentes, ¿no? Al menos hasta ahorita. Y yo tendría la impresión de que son instalaciones donde el usuario está en distinto lugar que la generación. O sea, yo creo que es cada vez será más importante que todo ocurra en el conjunto, pero parte, digamos, de un modelo donde uno está en cada lado, lo que hacen las empresas que tienen autoabastecimiento de energías renovables, por decir, Bimbo, está en todo el país y la generación está en la Ventosa. Entonces pero este esquema de tener la generación donde está el consumo es algo que tendrá que ir avanzando, que tendrá sentido en espacios urbanos particularmente. Hola, Álvaro Portona de Irón. Recientemente acabamos de terminar el plan maestro de la ciudad modelo que se hace junto a Audi. Ahí se van a meter ahora 1.500 viviendas subsidiadas que tendrán su consumo. Y bueno, Conavio sí va a meter, ¿no? en inversión, en tecnologías y demás, pero sobre la posibilidad de hacer este tipo de inversión en la construcción, si vemos por el momento y a falta de que haya alguna política o alguna iniciativa en este sentido, que los desarrolladores de vivienda económica tradicional se puedan invertir en estos temas, ¿no? No sé si hay alguna iniciativa actualmente o cómo se podría empezar a buscar pues, para implementar en este mismo proyecto pues alguna iniciativa de ese tipo. Tengo un comentario rápido. La ley de la industria eléctrica, uno de los aspectos que prevé es como fomentar un poquito la generación distribuida, ¿no? Entonces, al menos en lo que se puede leer hasta ahorita, sin tener todavía los criterios totalmente definidos, parecería que en desarrollos residenciales o este tipo de construcción podría generarse la energía y dentro de esa misma zona como venderse, ¿no? Entonces, como digo, falta establecer bien los criterios, pero sí se prevé que haya ese tipo de proyectos, ¿no? Que ya no dependan tanto del suministrador, de las eléctricas, sino como parte del mismo desarrollo del proyecto que puedan tener que incluir la energía eléctrica. Bueno, la respuesta a la pregunta tiene que ver con la hipoteca verde de Infonavit, que es un programa existente desde hace 6-7 años, que lo que hace es que a un conjunto de tecnologías aprobadas por Infonavit pueden ser cargadas a la hipoteca, pagadas con la hipoteca, o sea, se alarga el plazo de la hipoteca de Infonavit para poder pagarlas. Esa es una situación que está hoy en relativa crisis. Precisamente hoy, más tarde, un par de horas, estaremos en Infonavit, porque ya se ha pedido a la CONUE un acuerdo del Consejo de Infonavit que seamos nosotros quienes definamos qué tecnologías se deben aplicar o no, porque inclusive hay algunas que son muy caras, que les dan buenos puntos, pero que no tienen el impacto en la factura. Y precisamente es el programa Hipoteca Verde de Infonavit que empujó a Conavio en su momento a integrar tecnologías de sustentabilidad en los recursos. Inclusive ya van a ser más de año y medio por iniciativa de Conavio, conversando y analizando, llevamos 2 estudios
con los desarrolladores de vivienda en México, la Canadevi, para la aplicación de la NOM 020. Además, aprovechando la propia hipoteca verde. Ha sido una conversación larga. Precisamente el trabajo de la CONUE con los desarrolladores ha llevado a que ellos pidan que sea la CONUE quien evalúe las tecnologías en la vivienda, y pues arrancará hoy más tarde. Entonces, esa sería la respuesta. Gracias. Estamos en tiempo. Una última pregunta, no sé, Jesús, igual si dentro de 10 años nos obliga a la Comunidad Europea a instalar algún tipo de energía renovable en nuestro edificio, ¿lo aceptaría? Tenemos que tener el dinero para hacerlo. Espero que nos haya ido bien, estemos vivos y podamos hacerlo, pero no, sí, vamos, que nosotros dentro de este proyecto que hemos comentado, que tiene las condiciones económicas bastante restrictivas, no hemos colocado placas solares. Es un edificio que tiene sus consumos de energía sin placas solares. Y nos estamos planteando ahora, de hecho, porque al final esos 50 kilovatios que tenemos ahí, un poquito que hacer, pues hacerlo ahora, colocar en cubierta, que está prevista, como propiedades de placas solares y dejar definitivamente el edificio en próximo cero. Sí, se puede hacer de un modo sencillo, lo que pasa es que hay que tener el dinero para hacer la inversión, pero es asequible. Ahora mismo, sí, nos estamos planteando hacerlo, de hecho. Bueno, pues nada, yo muchísimas gracias a la Cámara Española de Comercio por recibirnos, por darnos este espacio, a los tres ponentes y a todos vosotros. Gracias.